Acerca de las finanzas en general, tanto del presupuesto que maneja la Federación como los estados, hay que tomar en consideración que en el gobierno federal como en los gobiernos estatales se está enfrentando una situación difícil, delicada, porque se heredó una gran deuda. En términos así muy generales, piensen que durante el gobierno del presidente Fox, al finalizar, la deuda era de 1.7 billones de pesos. Cuando termina la administración de Felipe Calderón, ya la deuda era de 5.2 billones. Y al final, el gobierno, lo que nosotros ya heredamos, es una deuda de alrededor de 10 billones. Solo para el pago del servicio de esa deuda tenemos que destinar alrededor de 600,000 millones de pesos al año. Esto mismo sucedió en los estados. Fue creciendo mucho la deuda y ahora, para enfrentar ese problema en las finanzas públicas, pues hay varias opciones. Una opción es aumentar impuestos para que los gobiernos puedan financiarse. Otra opción es contratar o reestructurar las deudas. En el caso de la renegociación de deudas, lo que se busca es pagar menos intereses y también alargar los plazos, y esto da un respiro a las finanzas. Hay que hacerlo, se hace en todo el mundo. Y también como opción la contratación de la deuda. La otra opción es apostar a que no haya fugas en el ejercicio del presupuesto, sobre todo que no haya corrupción, para que rinda más el dinero, porque antes se optaba por el endeudamiento, por el aumento de impuestos y además había muchísima corrupción y se iba el dinero del presupuesto por el caño de la corrupción. Entonces, se tiene que llevar a cabo una política anticorrupción, desterrar la corrupción, que es el principal problema de México, sin duda. Y la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque se pueden liberar muchos fondos para el desarrollo. Si una obra con corrupción la cobran en 1,000 millones, sin corrupción se puede hacer en 250 millones y se ahorran 750 millones. Ahí está el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. Estaba estimado que iba a costar, si nos iba bien, 300,000 millones. Se iba a terminar hasta finales
del 2024 si nos iba bien. Ahora se está haciendo el aeropuerto, 75,000 millones va a costar y lo vamos a inaugurar el 21 de marzo del 2022. De 75,000 a 300,000. Son 225,000 millones de ahorro. Y así en todo. Entonces, en el caso de los estados, están haciendo un esfuerzo para enfrentar el problema de la deuda de manera legítima. Le solicitan a la Federación más recursos, pero también la Federación tiene límites y tiene que buscar que se mantengan sanas las finanzas, que no se endeude el país, que podamos cumplir con todos nuestros compromisos. Les voy a hablar de 4 escenas o recuadros sobre las finanzas. Un recuadro en cuanto a ejercicio de presupuesto tiene que ver con el aumento constante en el pago por intereses de la deuda pública. Va así en los últimos 10 años, hacia arriba. Otro recuadro es el del aumento en el pago de pensiones, que tenemos que resolver de fondo este asunto grave, porque también va así, cada vez se tienen que destinar más fondos al pago de pensiones. Un tercer recuadro, las transferencias a los estados con legitimidad y además defendiendo a sus ciudadanos. Los gobernadores están pidiendo que se transfieran más recursos federales a las entidades, pero también ha crecido la transferencia de recursos. En nuestro caso, no le hemos quitado recursos a los estados, se les ha entregado lo que por ley les corresponde y de manera puntual, es decir, no tenemos deuda, estamos al día, al corriente en la entrega de recursos de la Federación. Entiendo que lo que se busca es un nuevo pacto fiscal para que lo que se recauda a nivel nacional se distribuya con una nueva fórmula. Eso lo vamos a analizar y es, repito, una demanda legítima de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Entonces, ese es un tercer recuadro, pero también puedo probar que ha ido en aumento. Un cuarto recuadro muy preocupante es de que del dinero que maneja la Federación, cada vez, ahora se está corrigiendo, pero cada vez se destinaba menos al pueblo. Ese es el 4, el recuadro 4. Porque creció en los últimos tiempos mucho el aparato burocrático. El gobierno estaba ensimismado. Todo lo que entraba era para el llamado gasto corriente, sueldos elevadísimos
No olvidemos, el director del Infonavit ganaba 700,000 pesos mensuales. Y así otros funcionarios. Se crearon infinidad de organismos supuestamente autónomos, aparatos burocráticos costosísimos y buenos para nada. Por eso el plan de austeridad, para que esos fondos pues se entreguen a la gente, eficientar más el manejo del presupuesto. En el caso de Jalisco, quiero comentarles que además de las participaciones federales, como en todo el país, se están entregando apoyos a la mayoría de la población. En el caso de Jalisco, puedo decir que el 55% de los hogares, hay aproximadamente 2 millones de familias en Jalisco, a más de 1 millón de familias les está llegando cuando menos un apoyo, un programa de bienestar, ya sea porque hay un adulto mayor que recibe una pensión, una niña, un niño con discapacidad, una beca. Ahora con la crisis económica, porque esto a lo mejor no se sabe, pero es importante informarlo, solo en créditos para pequeños empresarios del sector formal y del sector informal, de los que se buscan la vida como pueden. Estamos hablando de comerciantes, artesanos, dueños de talleres, también para taxistas, meseros, músicos. Hasta ahora estamos hablando de 35,000 créditos, en el caso de Jalisco, y lo que tenemos estimado en créditos son 1,000 millones de pesos, créditos de 25,000 pesos para cada pequeña empresa familiar. Entonces sí se está apoyando. Yo también considero que es el tiempo de la unidad, tenemos que trabajar juntos como se está haciendo y se ha hecho sin interrupción en el tema de la seguridad, que se trabaje juntos con el gobierno del Estado. En efecto, vamos a tener una reunión para tratar otros temas que tienen que ver con Jalisco. En el caso del tren, hicimos un esfuerzo porque si se continuaba con el programa de obras y de presupuesto original, íbamos a terminar el tren pues hasta el 2022, y tomamos la decisión de reunir recursos para entregarlo, que ya llevaba mucho tiempo. Entonces se aprobó un presupuesto adicional para terminar el tren, que ya vamos a inaugurar. Acerca de lo del señor Lozoya,